Muy bien. Buenas noches, mis queridos hermanos. Un saludo amable y cordial para cada uno de ustedes, rogando que la gracia de Dios los cubra y los bendiga ahora y siempre. Esta noche vamos a trabajar un rato sobre la característica de la iglesia de Tesalónica. Les invito a que no pierda el texto que acaba de leer mi hermana Nubia. Pero para poder entender qué estaba pasando en Tesalónica, necesario ir a un texto una carta o un libro, en el libro de los Hechos, el capítulo 17. Para poder entender esta carta, necesariamente tenemos que saber qué estaba pasando allá. Y busque Hechos 17, Hechos 17. Y entonces voy a permitirme leer del versículo 10 al 15. Y esto nos da una eh, idea exacta de la situación que se vivía en esos momentos en Tesalónica. Dice Hechos 17, versículo 10 al 15. Inmediatamente, no, el versículo 1, y habla del alboroto en Tesalónica. Oiga bien, ¿cómo lo llama? Lo titula, el alboroto en Tesalónica. Pues si preguntamos en esta noche qué es un alboroto, dígame usted qué es, hermano, que me escucha. Un alboroto. ¿Sí me escuchan? Alboroto, ¿qué es? Para poder entender, porque son palabras Mucha bulla, que, pastor. ah, Bulla, revoltón. alboroto es una lucha, una pelea, una discusión que no se entiende nada de lo que se dice, pero todo el mundo está hablando. Y ese es alboroto. Y mira, vamos a ver, escuchar lo que dice del 1 al 9 en Hechos 17. Pasado por Antiópolis y a Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Claro, está el alboroto, declarando y exponiendo por medio de la escritura que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, oiga bien, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando a la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Bueno, entonces yo he dicho en esta noche que vamos a mirar, según el tema, es las características de una iglesia, de la iglesia de Tesalónica. Hemos leído el contexto y es Hechos 17. Y escuchen la palabra el alboroto, la situación. Quiere decir que el ambiente no era grato. Hubo cárcel y todo aquello. Y Pablo estaba en cárcel en Roma. Así que entonces la situación no era grata. Allí estaba también el emperador de ese momento y todos estos se levantaron para estar contra los cristianos. Uno de los temas que hizo que hubiese esa turba y alboroto es que había un problema para creer que no había otro rey que se llamaba, y
negaban que Jesucristo había resucitado y que no había otro Dios. Entonces, los imperios en estos momentos creían que ellos eran los poderosos y tenían el control de todo. Entonces, esta era la situación. Y Pablo escribió esta primera carta de Tesalonicenses desde la ciudad de Corinto. Y eso miramos en el libro de Hechos, más o menos en el año 49 al 51 después de Cristo. El pastor en este momento de allí era Timoteo y Pablo estaba en prisión en Roma. Tesalónica era una ciudad poblada, pero también muy próspera. Escuche las cosas que estoy diciendo. Y allí en medio de eso nace una iglesia poderosa. Hemos dicho también que para poder entender esta carta de los tesalonicenses hay que leer el libro que leímos en Hechos 17. Y el propósito de la carta tenía algo muy especial, traer esperanza. Escuche lo que estoy diciendo. El propósito de la carta a los tesalonicenses era traer esperanza a una comunidad que estaba en esos instantes en cierta duda, porque había creyentes, pero que hablaban de la resurrección de Cristo y de la segunda venida, que era una de las cosas que estaban hablando en ese momento, resurrección de Cristo y segunda venida. Y eso trajo ese gran alboroto. Entonces otros estaban diciendo y negando que eso no era posible. Pablo entonces envía a Timoteo para ministrar a los hermanos de la iglesia de Tesalónica y animarlos a una vida diaria. Los anima a que vivan una vida confiados en Dios y recordar ante todo que el Salvador vendría a juzgar a cada persona. Ese es el énfasis claro cuando uno lee esta carta. Para poderla entender todo tenemos que leer las cartas 1 y 2 de Tesalonicenses y nos ayudan a mirar este contexto de lo que estaba pasando. Así que no habían entendido lo que estaba pasando entonces, es que no habían entendido de la segunda venida de Jesucristo. Y esa palabra se menciona en esta carta. Hay un versículo clave central en esta carta y está en el capítulo 5, 16 de la misma carta que estamos mirando. Primera de Tesalonicenses 5, 16. Y la frase clave aquí, para decirle a los hermanos que estaban siendo alborotados por esta turba que se había levantado, negar la resurrección y negar que Cristo vendría. Ellos necesitaban tener no rabia ni odio. Y la frase está en 1 de Tesalonicenses 5:16. ¿La tiene conmigo? Y si la tiene conmigo, me gustaría que la repitamos. Y es, estar siempre como Gozosos. gozosos, gozosos. Esa es la frase clave de esta carta, de 1 de Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos. Creo que es interesante escuchar esa frase clave, porque el momento cuando escuchamos el título de ellos es que había alboroto, o sea, todo el mundo hablaba, había confusión, no había nada claro, no había entendimiento, pero Pablo viene y escribe su carta para consolar y confortar los corazones de los hermanos que estaban pasando por momentos muy difíciles. Y tiene esa frase clave, estad siempre gozosos. En los versículos 1 al 4 que hemos leído, la hermana Nubia leyó, y usted tiene allí 1 de Tesalonicenses, y yo quiero entonces recordar los primeros 4 versículos para mostrar unas frases que son interesantes allí. Pablo y Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios y Padre y del Señor Jesucristo. Y luego mire lo que dice, gracia y paz sean dadas a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo pone la marca y diciendo
gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. Quiero entonces enfatizar frases que están aquí y que son interesantes para nosotros en este tiempo. Primeramente, Pablo da gracias a Dios por la iglesia de Tesalónica. Así dice, gracias a Dios y paz sean a vosotros de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz. En este tiempo la iglesia necesita ser ese lugar donde hay gracia y paz. Y paz y gracia que transmitimos a través de la vida nuestra, de vivir una vida tranquila, sosegada. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Gracias a Dios por la iglesia. Y luego mire lo que dice en el mismo versículo 2, la última parte del versículo 2. Dice, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Haciendo memoria. Segunda frase, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Está con el pastor Timoteo, está Silvano también, que era otro pastor que estaba allí, Silvano, Timoteo, y como que se unen para orar y para dar gracias y traen a memoria las oraciones. Y eso tenemos todos los días, que orar y traer a memoria de las bendiciones, de todo lo que Dios ha hecho cuando rogamos por salud, por bienestar económico, por la situación social que vivamos o vivimos, etcétera. Saber que Dios está allí con nosotros. Y luego dice en el versículo 3 otra frase que debemos recordar. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Oiga bien, era una iglesia que tenía fe, confianza en Dios, en medio de esa turba y de esa violenta situación que se estaba viviendo. Y él está diciendo, gracias por vuestra fe, la obra de nuestra, y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Otra frase importante en el mismo versículo 3, y del trabajo de vuestro amor. Marque esas frases y luego repítelas esta noche y mañana. Y luego la frase, trabajo de vuestro amor. Esa es otra frase importante. Trabajo de vuestro amor. Creo que la iglesia tiene que ser identificada en este tiempo por el amor. Y mire que él habla de trabajo del amor. El amor es silencioso. El amor no hace daño. El amor no irrumpe con violencia ni con alboroto, sino pasivamente. Y él habla de eso, trabajo de vuestro amor. Y la cuarta frase está en el mismo versículo 3. Y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda, tenemos que tener constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Constancia es permanencia, que no nos dejemos que el mundo con toda su tragedia nos enfríe y nos deje y nos aparte, sino por el contrario, una iglesia constante que vive en la esperanza, nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra esperanza está fundada en Él. Nuestra confianza está puesta en Él. Por eso, pase lo que pase, tenemos que creerle a Dios
que Él gobierna y está haciendo. Obra de vuestra fe, trabajo de vuestro amor, eh, vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y Él habla de que somos adoptados, dice el versículo 4, porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. Interesante. Y nos llama hermanos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Entonces, yo creo que la iglesia todos los días tiene que saber que somos un canal de bendición. Cuando nos reunimos y fuera de nuestros tiempos de reunión, en casa, en el trabajo, donde estemos, nosotros debemos mostrar que la iglesia del Dios viviente está con nosotros. Ahora, en el versículo 5 encontramos una iglesia que yo creo que es clave esta frase y dice, voy a leer, pues nuestro evangelio es buenas nuevas, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino, está el contraste, esa palabrita, sino también en poder. Primera palabra, poder. Segunda palabra, en el Espíritu Santo. Y tercera palabra, en plenitud de certidumbre. Interesante. Voy a repetir lo del versículo 5. El Evangelio tiene que llegar a la vida de los hombres, a nuestra vida y a la vida de nuestra comunidad, a la vida con quien nosotros nos tocamos todos los días. Debe llegar no solamente en palabra, no solamente en palabra, sino también en poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que puede transformar vidas. Es el Espíritu Santo que cambia nuestras rutinas y cambia nuestro tiempo. Es el Espíritu Santo que da poder. Es el Espíritu Santo que nos sana. Él es el Espíritu Santo que da frutos como el amor, el gozo, la paz, benignidad, mansedumbre, templanza, etcétera. Todo esto está marcado allí. Y luego dice, y en plena certidumbre, esa palabra certidumbre es seguridad, es confianza, que lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo porque nos vean, no porque queremos ser grandes y poderosos o tener la mejor iglesia, no. En plena certidumbre es confiado de lo que estamos haciendo, tiene un gran valor. Ahora, luego dice, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y Pablo se pone juntamente con Timoteo y los pastores que estaban en ese instante allí, y estábamos hablando de Silvano también, se ponen en el lugar de el amor que ellos tenían hacia Dios y hacia la iglesia, a los hermanos. Creo que esto es una enseñanza que nos ayuda a ver una iglesia verdaderamente poderosa. Ahora, la iglesia debe estar siempre apoderada, apoderada. Puede ser apoderada, pero es apoderada por el Espíritu Santo. O sea, arropada por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el consolador. Es el Espíritu Santo el maestro. Es el Espíritu Santo el que nos guía. Es el Espíritu Santo el que nos enseña. Es el Espíritu Santo que produce dones y talentos en la vida de nosotros. Por eso entonces, esta era una iglesia que tenía nada menos la presencia del Consolador y del Espíritu Santo, según las palabras del versículo 5. Él dice, y lo voy a leer, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuando fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces fue una iglesia ejemplar y consagrada a Dios. Quiero que tenga presente esta frase que estoy anunciando. Esta fue una iglesia ejemplar y consagrada a Dios. ¿Cómo lo sé? En el versículo 7 lo voy a leer.
Y mire lo que dice. De tal manera que habéis sido ejemplo, mire, a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Era una iglesia con una vida consagrada, una vida transparente, que no tenían que estar hablando tanto, sino que el versículo 7 lo dice. Habéis sido ejemplo, no solamente a los de Macedonia y de Acaya, ellos han creído por el testimonio de esta iglesia. El versículo 8, mire, allí encontramos una iglesia que era una iglesia que divulgaba la fe en Cristo. Y voy a leer el versículo 8 para que usted observe. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Escuche, ha sido divulgada la palabra del Señor. La palabra divulgar es que corre, que toca en todo tiempo. Y luego dice, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que, me gustaría que usted repitiera esa frase última conmigo. De modo que no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Sí está conmigo, mi hermano? Amén, reverendo. No tenemos necesidad de hablar de nada. ¿Por qué? Porque la iglesia había divulgado la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Qué bueno cuando hay una iglesia viviente y de esa calidad, que respira vida, que respira amor, que respira poder, que respira consolación. Eso es, yo sé que se está trabajando mucho para capacitar líderes y todo, pero yo estoy seguro que necesitamos una relación de intimidad con Dios. Y cuando esa intimidad está en nosotros, ya ni tenemos que hablar nada. La gente pregunta, ¿y usted quién será? Y cuénteme qué es lo que usted hace y por qué usted es así. Ahí está la predicación. Ahora, en el versículo 9, mire lo que dice. Era una iglesia que estaba convertida a Dios para servir al Dios vivo. Voy a leer las palabras del versículo 9. Para servir al Dios vivo. Y mire lo que dice. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Así que el testimonio era tan clarísimo. Se habían alejado de adoraciones y escucha las palabras que usan. Recibisteis, convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces es el Dios que nosotros tenemos, un Dios que está vivo, un Dios que es verdadero. El problema, yo lo dije antes, había dificultad para entender la segunda venida de Cristo. Y el evangelio estaba corriendo de una manera tal que ellos se atravesaron y ahí estaba el emperador romano también para detener toda esta obra de trabajo. Ahora, era una iglesia con una expectativa. Finalmente, era una iglesia con una expectativa de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo sé esto? En el versículo 10, mire lo que dice, y lo vamos a leer. Y esperar la expectativa que tenían. Esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, aquí está la clave de todo esto, de lo que estaba pasando. Había confusión porque no creían de la segunda venida de Cristo, ni creían en su resurrección. Y ahora él dice en el 10, esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Muy bien, entonces, esto es una iglesia con una expectativa
maravillosa. Lea conmigo en el capítulo 4 y mire entonces lo que él habla de la vida que agrada a Dios. Versículo 13, Primera de Tesalonicenses 4:13. Mira lo que dice. Primera de Tesalonicenses 4:13. Voy a leer hasta, y mire lo que dice 13 del capítulo 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahí está Pablo sentenciando con claridad su mensaje de esperanza y de la segunda venida de Cristo. Por lo cual el versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Bendita palabra en esta noche. El Señor nos da. Había dificultad, ¿no? El conflicto y el alboroto que se había dado en Tesalónica era sobre este tema. Y Pablo afirma y da confianza y testimonio de lo que había pasado en la vida de los hermanos. Y dice en el 5:11, el último versículo, 5:11 dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros como así lo hacéis. Dos frases que quiero dejar grabada en su mente en esta noche. 5, capítulo 5:11. Por lo cual, uno, ¿cuál es? Animaos Animaos. unos a otros. Segunda palabra o frase, y edificaos unos a otros. Y luego dice, así como lo hacéis. O sea que la iglesia estaba haciendo su trabajo. ¿Y cuál era el trabajo? Animando a los hermanos que estaban siendo desalentados, pero también edificándose unos a otros. Y esta es la misión de la iglesia. Animarnos en todo tiempo y edificarnos unos a otros. Así que entonces esas son las palabras de exhortación del apóstol Pablo. Haciendo memoria para recoger todo lo que hemos dicho en esta noche, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, recordando la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias te damos, oh Dios, en esta noche por tu palabra. Gracias por esta carta que nos alienta en estos momentos donde hay confusión. Y el mensaje certero es que debemos animarnos unos a otros, consolarnos unos a otros y ser testimonio. Y cuando eso sucede, cuando tenemos una vida consagrada y dedicada a ti, aún no necesitamos ni hablar. Y eso fue el testimonio de esta iglesia de Tesalónica. El alboroto se detuvo porque hubo una iglesia poderosa y llena del poder del Espíritu Santo. Sana en esta noche a mis hermanos, a los enfermos. Toca sus cuerpos. En estos momentos mencionaremos sus nombres. Quiero que la gracia de Dios esté ahora con Lili allí en el hospital. Y ahora oramos por otros hermanos y por la iglesia, para que la iglesia sea una fuente de inspiración. Que muchos tengan que decir y hablar de nosotros, pero que hablen
que es una iglesia que ama, una iglesia que brilla en el sitio donde está. Esa es la gloria y la honra por siempre. Amén. Gracias, hermano.